Arenas, Presente, profe. Garay, Presente. Rodríguez Obregón, Rodríguez presente, profe. Rodríguez Obregón. Berrocal Cumba, Presente, profesor Berrocal Cumba. Fernández Villar, López Chino, Presente, profe. Parián García, Presente, profesor. Buenas tardes. Rojas Barnet, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas, Aramburú, Romero Ávila, Presente, profesor. Angelino, Escalante, Presente, profesor. Buenas noches. buenas, Fernández Castillo, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches, Prado Barzola, Aquí presente, profesor. Moreno Peláez, Laveriano Roque, Osco Reynoso, Presente, profesor. Espinosa Francia, Presente. Flores Palomino, Presente, profesor. Guamán Barrientos, Presente, profesor. Lauro, Presente, profesor. Medina Bustamante, bueno, Payares Ríos, Presente, profesor. Buenas noches. buenos. Cornejo, Presente, profesor. García Valverde, Rodríguez Marchán, Presente, profesor. Buenas tardes. Villanueva Anticona, Zúñez, Cancho, Presente, profesor. Contreras Soria, Lozano, Presente, profesor. Lovera, Usca, Huancachi, Vilca Flores, Presente, profesor. Torres Morán, Presente, profesor. Ruiz Mercado, Presente, profesor. Aquino Rafael, Presente, profesor. Delgado Chávez, Condori, Borger, Espinosa, Presente, profesor. Espinosa presente, profesor. Guanco. Ya, Presente, Guanco, profesor. Presente. Peña, Peña, Custodio, Presente, profesor. Borger no está, ¿no? Bien. Profesor, buenas. Buenas noches, profesor. Laveriano presente, disculpe. Bueno. Ah, Laveriano presente, digo. Disculpe por la tardanza. ¿qué grupo es?
¿Qué grupo? Grupo 2, profesor. Ingeniero, buenas tardes. ¿Laberiano? Sí, profesor. Ya. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Cajo, Carlos también, grupo 3. Disculpe por la tardanza. Cajo, ya. Profesor, buenas noches. Suñe Córdoba presente, en grupo 1. Grupo Bueno, 1. perdón por la tardanza. Zúñez. Sí, profesor, Ya. Suñe Córdoba. Gracias. Ya. Ingeniero, buenas noches. Angelino Digo. Gutiérrez. Angelino Grupo. Gutiérrez, grupo 5, profesor. Disculpe la tardanza. Grupo 5. Angelino, ya. ¿Alguien más? Moreno, profesor. Grupo 2. ¿Qué grupo? Grupo Moreno Peláez. Sí, profesor. Ya. Profesor, buenas noches. Contreras Soria, por favor, grupo 6. Grupo 6. Contreras Soria, ya. Tiene varias faltas, ¿eh? Profesor Adrián Aramburú, grupo 5. Alamburú. Sí. Ok. Ya. ¿Alguien más? Bien. Y vamos a ver a multiplexor y demultiplexor. Del multiplexor su nombre común es el MUX. El demultiplexor es el DEMUX. Ya, estos sistemas se utilizan mucho en la parte de comunicaciones, ¿no? Multiplexaje, ¿no? Para la parte de sistemas de comunicaciones. También la parte de interruptores seleccionados, ¿no? O switch. Cuando hablamos de los multiplexores digitales, son también conocidos como selectores de datos. En la figura se muestra un selector de 8 a 1, que significa 8 entradas, ¿no? Y una sola salida. En este caso, tenemos que seleccionar estas entradas para obtener la salida, ¿no? Y eso va a depender de la cantidad de entradas. Si en este caso son 8 entradas, la cantidad de selectores viene a ser que
aplicando el criterio de 2 a la n igual a 8, en este caso L es igual a 3. ¿No? Por ejemplo, digamos, si las entradas selectoras ABC es igual a 0, 1, 1, que es el número 3, se transferirá a la salida el dato presente en dicha entrada, ¿no? Acá tenemos otra forma de representar este multiplexor. Tenemos 8 entradas acá y 3 selectores y una sola salida. Dependiendo de las combinaciones de A, B y C, vamos a ir transfiriendo cada una de las entradas, todos no al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos, de tal manera que puedan viajar en una sola línea, pero en diferentes tiempos. Por ejemplo, acá tenemos un multiplexor de 4 entradas, necesitamos 2 selectores A y B. Cada uno de estos van a ir a una compuerta A. Y al final de esta compuerta A van a ir a un OR. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos 4 entradas A, B, C, D, necesitamos 2 selectores A minúscula, B minúscula, que me daría 4 combinaciones. Y cada una de las combinaciones va a transferir cada una de estas entradas, ¿no? Solamente una de ellas. ¿Qué pasa si nosotros ponemos 0, 0? Si A y B minúscula vale 0, 0, aquí ingresa 1 y aquí está ingresando 1. Este es 0, aquí también está ingresando 1. Como es un A, acá me da 1 por 1. Como yo quiero transferir A, 1 por 1 me da 1 y 1 por A me da A. La salida me sale A. Todo el resto está en 0. Y al final, a la salida Q, no voy a transferir la información existente A. Y así sucesivamente vamos comprobando, ¿no? Con 0, 1, hasta las 4 combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 1, 1, A, B, 1, 1, 1 por acá, 1, 1 es 3. Perdón, ¿sí? 3 considerando el 0, 3. Entonces sería, en este caso, llamaríamos 0, 1, 2 y 3. En este caso, si es 3, si yo pongo 1, 1 por aquí, tendría un... Vamos a ver. Supongamos que acá tengo 1, acá también tengo otro 1. Este 1 viene por acá, viene por acá, y aquí tengo 1. Este otro 1 viene por acá, y acá tengo otro 1. Aquí está ingresando D. Como es un A, D por 1 me da D, por 1 me da D. O sea, con 1, 1, aquí tengo D, el resto están en 0. De tal manera que esto al ir al OR, a la salida va a ser 0, 0 más 0 más 0 más D. Y a la salida tendríamos D.
¿no? Nosotros podemos seleccionar con A y B o poner así también A y B. Entonces, cuando entra 0, 0, le voy a transferir A. Solamente A. Cuando entra 0, 1, le voy a transferir B. Uno, 0, C y 1, 1, D. Cuando entra 0, 1, se entra con el selector 0, 1, en la entrada B va a ser transferir dicha información, ¿no? Todo eso debe ser un MUX. MUX de 4 canales se le denomina. ¿Por qué? Porque tiene 4 entradas. A, B, C y D. MUX de 4 canales. La denominación comercial es MUX, se denomina en canales. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos 4 multiplexores, cada uno de 2 canales. Y de estos multiplexores,
Tenemos también 4 salidas. Son 4 multiplexores cada uno de 2 canales. Entonces tenemos 4 salidas. Y a la vez eso va a un decodificador de BCD de 7 segmentos. Y luego va a un display. Su selección sería con S, o bien vale 0 o bien vale 1. Como son de 2 canales cada uno, solamente necesitamos trabajar con 0, transfiere 1 y con el 1 transfiere el otro, nada más. Pero como he visto antes, otra forma de representar es de esta forma, un MUX de 4 canales, 4 entradas y 2 selectores. MUX de 4 canales o 4 entradas y 2 selectores. MUX de 8 entradas y 3 selectores. De tal manera podemos tener un multiplexor de 2 a la n-1, donde sus entradas son desde D sub 0 hasta D por 2 a la n-1, o D 2 a la n-1. Sus selectores Cn-1 hasta C sub 0 o de C sub 0 hasta Cn-1 y una salida Z. Lo que me está representando este sistema, cuando hablamos de un multiplexor, es como si fuese un switch o un interruptor. Tenemos 8 mensajes y solamente uno de ellos voy a hacer transferir a la salida para que viaje a través de esta línea. Y eso lo voy a obtener con el selector. Es como si fuese un interruptor o un switch, ¿no? Voy seleccionando, transfiriendo mis entradas desde D sub 0, si le llamamos, hasta D7. ¿Ok? Acá tenemos 2 multiplexores de 16 canales. Pero necesitamos implementar un multiplexor de 32 canales. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener desde D sub 0 hasta D31. Como no tengo un multiplexor de 32 canales, pero sí tengo de 16, utilizo 2 canales 16. ¿Para qué? 16 más 16 me da 32. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? De la salida de cada uno de estos multiplexores, tengo que conectar a un MUX de 2 entradas. Este MUX de 2 entradas, al igual que los multiplexores de 16 entradas o 16 canales, tienen su enable. En este caso, el de 2 canales enable lo pone a tierra. ¿Ok? A tierra para que, como los MUX son con compuertas AND, son multiplicadores, esta tierra, ¿por qué? Porque son entradas complementadas. Entonces está ingresando 1. Entonces 1 al multiplicar por cualquier factor
no afecta en absoluto. De tal manera, como son 32 canales, necesitamos ¿cuántos selectores? 5 selectores. Desde S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Pero ¿qué sucede? Este primer multiplexor tiene también S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3. Este S sub 0 está conectado con S sub 0. El S sub 1 está conectado también con S sub 1. El S sub 2 está conectado también con el S sub 2 y el S sub 3 también está conectado con el S sub 3. O sea, está en forma paralela. ¿Y qué pasaría si queremos hacer un multiplexor de 16 canales, convertirlo en 8 canales? O sea, lo contrario, bajar. Teniendo uno de mayor cantidad de canales o entradas, hacer uno de menor. ¿Qué hacemos? Si este 16 canales, yo quiero de 8, entonces los 8 primero va a trabajar los otros. ¿Qué hacemos? Lo unimos. ¿Y a cuánto le ponemos? ¿A 0 o a 1? Como no son complementadas, ponemos a 1. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos multiplexores internamente tienen compuertas A. Son multiplicadores. Este es un ejemplo, un esquema unifilar más entendible de un multiplexor. Tenemos la entrada de datos. Que para nosotros sería, estas informaciones están llamando lo que sería A, B, C, qué sé yo. Pero está llamando la información I sub 0, I sub 1, I sub 2, hasta ahí tenemos varias informaciones en la entrada. Pero estas informaciones que hay en la entrada, yo en la salida, la salida va a haber una sola. Entonces cada una de estas voy a seleccionarlo para que sea transferido hacia la salida. Entonces, supongo como fuese un conmutador o un switch o un selector. Entonces, si este interruptor está ahí donde está, va a ingresar I sub 0. I sub 0 va a ser transferido hacia la salida. Si este selector está aquí, ahí, ese ahí, va a ingresar I sub 1 y lo va a transferir. Hacia la salida Q. Si tengo una entrada, por ejemplo, acá voy a suponer un I sub 5 o un I3 ya. Un I3, se entiende este I3 hasta por acá. Este selector va a estar así. O sea, lo voy a traer, este selector, este conmutador, este switch, se conecta acá y va a pasar I sub 3 y así sucesivamente. Este selector o selección, no, son lo que va a depender la cantidad de selectores
va a depender de la cantidad de entradas. Si tengo 4 entradas, 2 variables, 2 conmutadores, perdón, 2 entradas, o 2 selectores. Tengo 4 entradas, 2 selectores, 8 entradas, 3 selectores, 16, 4 selectores, así suele. Pero esto lo que yo le estoy dibujando mecánicamente o manualmente es automáticamente, ¿no? Y eso se utiliza mucho en los sistemas de comunicación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo un canal de televisión acá, canal A, canal B, C, varios canales. Solo quiero que un canal se transmita. Pero como hay un montón de canales, si yo quiero transmitir cada uno de una forma independiente, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tener un montón de líneas para transmitir. Entonces, lo que queremos es utilizar una sola línea, pero transmitir toda la información. Eso significa multiplexar. ¿Y quién hace eso? El multiplexor. ¿Ok? Si hablamos de 4 entradas, 2 selectores, con 0, 0 va a pasar el primero, con 0, 1 pasa el segundo, con 1, 0 pasa el tercero, con 1, 1 pasa el cuarto. Es como estaríamos separando por paquetes, por partes, ¿no? Para un caso, una información ahí, con 0, 0, con 0, 1, ahí está el otro paquete, con 1, 0 está el otro paquete, con 1, 1 está el otro paquete o la otra información. Pero en esa sola línea están viajando las 4 informaciones. Entonces, nosotros, esto es solamente para transmitir la información. Pero nosotros luego queremos la información que a nosotros nos interesa, ya utilizamos lo contrario, un demultiplexor. Si yo quiero seleccionar cada una de estas informaciones, yo voy a utilizar el demultiplexor. Ahí tenemos un multiplexor de 2 entradas. Las entradas o informaciones o datos desde D sub 0 hasta D sub 3. Su selección con A y B. A la salida tenemos de D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Vamos a transferir cada uno de ellos. Dice que la salida toma el valor de la entrada de datos indicada en las entradas de selección. El 74LS151 es un diagrama interno, ¿no? Tiene 8 entradas, ¿ok? 3 selectores y tiene un enable, un habilitador. Y cada uno va a para transferir cada una de estas informaciones, ¿no? Va a un OR. Pero en este caso es un NOR. Y la salida Z vuelve a invertir, ¿no? A entrada complementaria me sale Z. En cambio, si quiero tomar Z, puedo tomar también de ahí. Es relativo, ¿no? Estos 4, 3, 2, 1 son las patitas. ¿No? Acá este esquema 74LS151 me dice que el pin o la patita 16 es la fuente, el positivo, y el 8 es la tierra.
¿Cómo podemos entender de otra forma el multiplexaje o el multiplexor? Es como si nosotros tendríamos varias tuberías de agua o de fluido, ¿no? Y tenemos una tubería principal hacia un depósito. Entonces, como son varias tuberías de entrada, vamos a ir seleccionando cada una de estas tuberías hacia el recinto, o sea, por decir hacia el pozo, ¿no? Hacia el almacenamiento. ¿Cómo seleccionamos? Se le conoce como llave de paso, lo que es el conmutador, en otras palabras, el multiplexor. Ganancia del amplificador ajustable, dice digitalmente. Otra aplicación del multiplexor en este esquema es que si nosotros hablamos resistencia de entrada y un RF nada más hasta ahí, es un amplificador con operacional, donde la ganancia es RF4, en este caso 5, como si era una sola resistencia sobre la resistencia de entrada. Entonces, si esta es la entrada, estas son sus salidas. Pero como son 4 resistencias, y esta resistencia va a ser conmutada, va a ser seleccionada mediante un multiplexor, entonces se supone que tiene diferentes resistencias, por lo tanto las ganancias también son diferentes. Por eso es que las salidas son diferentes. ¿Se dan cuenta? Acá ya está utilizando la palabra canales. Como 2 canales, 4 canales, 8 canales, 16 canales. Son varias entradas que hay que transferir hacia la salida. Y aquí está utilizando un decodificador que me va a funcionar como un multiplexor. Acá tenemos un multiplexor clásico. Voy a transferir I1 y voy a transferir I sub 0. Su selector, como son 2 entradas, necesitamos 2 a la N. N es el número de selectores. En este caso, 1. Entonces le pone S. Entonces, cuando este S debe entrar para 2. I1 para este AM y sub 0 para otro AM. Estas entradas de acá, ¿de qué depende? Entonces yo digo, cuando S vale 0, Z vale I sub 0. O sea, cuando este S vale 0, aquí está ingresando 1. 1 por I sub 0, que me da I sub 0. Esto sale hacia la salida. En cambio, cuando S vale 1, cuando este S toma el valor de 1, este 1 viene por acá, acá entra 0. 0 por este valor es 0. Ya no sale este valor. Si viene por acá este 1 de acá, con I sub 1, es I sub 1. Como este es 0, este OR va a sumar 0 más esta salida. ¿Y qué está ingresando acá? I1. 0 más I1, ¿qué es? I1. Estoy transfiriendo I sub 1. Eso viene a ser la parte interna de un multiplexor de 2 canales. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué me representa ahí? Aquí tenemos
un solo switch. Simple. En cambio acá, este switch tiene doble contacto. En cambio acá tengo varios switches, 4 switches. El primero es un switch simple, el segundo es un switch de doble contacto, pero mejoro esto poniendo 4 switches. Mejoro esto poniendo 8 switches, tengo 4 switches, tengo 8 switches y tengo 16 switches. En otras palabras, a estos sistemas se le conoce como MUX o multiplexor. 4 entradas o 4 canales, 8 entradas o 8 canales, 16 entradas o 16 canales. El multiplexor y el demultiplexor, acá tenemos un esquema muy simple. ¿Qué hace el multiplexor? Tenemos un montón de informaciones y queremos utilizar una sola línea. Está bien. La señal va a viajar, pero a mí me interesa seleccionar uno de ellos nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el demultiplexor. Entonces, demultiplexamos. En otras palabras, al final, se supone que esta es la transmisión y esta es la recepción. Vamos a suponer que estas son la transmisión y esta es la recepción. Yo quiero lo que estoy transmitiendo, esta información, si a este le llamo I sub 0, que por ejemplo es un mensaje o una noticia, o de un canal de televisión, yo quiero escucharlo acá. Esto para mí va a ser I sub 0. Pero también quiero escuchar, digamos, de repente el canal, por ejemplo, vamos a poner I8, un canal 8, por decir. Entonces, acá también, por decir, debo captar ese canal I8. Pero, ¿qué sucede? Este canal, como voy a captar yo un montón de canales, entonces no voy a utilizar para cada canal una línea. Para otro canal, otra línea, un montón de líneas. Imaginen la cantidad de canales que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero utilizar una sola línea o un solo conductor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todas estas informaciones lo voy a poner en paquetes, como un tren de ondas, por decir, pero en diferentes tiempos, para que viaje en esta línea. Eso significa multiplexar. Pero como acaba de viajar un montón de informaciones, yo solamente quiero escuchar uno de ellos. Yo voy a seleccionar lo que a mí más me conviene, lo que me interesa escuchar. Si hablamos de un mensaje, entonces, como yo quiero escuchar uno de ellos, de estas entradas, voy a demultiplexar. Porque tengo un montón de salidas, ¿no? Esta es la entrada, esta es la salida, pero lo mismo. Sino, ¿para qué multiplexamos? Para utilizar una sola línea. Y luego utilizamos un demux para recuperar todas las informaciones. ¿Ok? Un demux de 1 a 4. Está dibujado lo contrario, ¿no? ¿Se entiende? S0, S1, S2 son las entradas, son las informaciones. Son 2 selectores. Selector de datos. ¿Para qué? Para transferir, ¿no?, estas entradas hacia la salida.
¿Y de qué va a depender? De este conmutador o de este selector de dos variables. ¿Qué esquema me está representando ahí? Tenemos una entrada de datos y tenemos línea de selección, dos líneas de selección, y tenemos línea de salida. ¿Cuántas salidas tenemos? 1, 2, 3 y 4. Lo contrario que hemos estado hablando. ¿Qué se entiende que esto es esta parte interna? Lo contrario, un demux, un demultiplexor. Acá tenemos un demultiplexor, una entrada, entradas de selección. En este caso, su enable de la entrada y sus salidas. Las entradas y control. Tenemos varias salidas. ¿Qué es eso? El demultiplexor. Ahí tenemos un demux de 8 salidas. Si de 8 salidas, ¿cuántos selectores tenemos? 3. Ahí tenemos un demux de 8. Trae datos, 8 salidas y 3 selectores. Aquí tenemos el bus de datos o bus de entrada y tenemos 4 salidas. ¿Cómo lo seleccionamos? Con A sub 0 y con A sub 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando A1 y A sub 0 estén 0, 0, ¿quién va a salir? Este acá. Cuando están en 0, 1, ¿quién sale? Este acá. Cuando están en 1, 0, ¿quién sale? Aquí. Cuando están 1, 1, sale esto. Ahí tenemos un esquema mucho más visible. Esto que es un MUX y este es un DEMUX. Acá tenemos, dice, persona al teléfono y la recepción persona al teléfono. Para transmisión utilizamos el multiplexaje. Utilizar una sola línea. Como yo quiero recuperar mi información, utilizamos un demultiplexor.
Entonces, esta primera parte es el MUX, ¿no? Y este es el DEMUX, el demultiplexor. Un demultiplexor me dice que es la combinación, ¿no? Que realiza una operación inversa al multiplexor. Permite conectar su entrada a una de entre varias salidas en función de uno de sus bits de selección. En vez de estar trabajando en este esquema unifilar, simplemente implementamos con múltiple, en este caso es un demultiplexor. Ese es un demux. De 1 a 4 demux. ¿Cómo explicamos esto? Tenemos varios paquetes en la entrada, en A, B, C y D. Por decir, una información, un cuadrito. Quiero trasladar eso, ahí está un cuadrito. Quiero trasladar B, cuadrito y una X. Ahí está. Quiero trasladar C, todo pintado. Ahí está C. Quiero trasladar de todo negrito. Todo, como le digo, está en una sola línea, pero en diferentes tipos. Yo quiero seleccionar uno de ellos, por decir el primer caso, este primero quiero seleccionar, utilizo un demux. Ahí está. Luego el que con aspa, ahí está. Luego el celeste, llamamos este celeste, bueno, ahí está. El negro, ahí está. ¿No? Pero cada uno de ellas lleva su propio selector o circuito de control. Aquí me representa, dice, un sistema de monitoreo de seguridad. Tenemos un multiplexor y un demultiplexor. Entonces, pues, esto pueden ser sensores que sirven información, ¿no? Pero que me va a señalizar cada uno de estos LED. Este esquema Q0, Q1, Q2 son los controladores. Otra forma de representar un demultiplexor. Que me está indicando es que cada una de estas entradas es transferido hacia la salida. El multiplexor 74LS151. Un montón de multiplexores, ¿no? Por si acaso. Este multiplexor me dice
Tal vez el más sencillo de los multiplexores disponibles en el mercado sea el 74LS151. Este es un multiplexor de 8 a 1, o sea, 8 canales, presentando un encapsulado de 16 pines, además de sus 8 entradas. Este circuito integrado tiene 2 salidas, I y W. W o W es el complemento de I. Posee también una entrada S de habilitación activa abajo. Cuando esta se hace alta, se inhibe el multiplexor llevando la salida a un estado bajo y la W a un estado alto. Ahí tenemos el esquema. Dice que la estructura de un demultiplexor es muy similar que un decodificador. La única diferencia radica en el uso de la línea de habilitación del decodificador, ¿no? Un demultiplexor utiliza la línea de habilitación como entrada de datos. Y estos datos aparecerán en la salida seleccionada cuando el número binario correspondiente está presente en las entradas de selección, ¿no? Las entradas de selección. Dice que llevan a cabo la función opuesta a los multiplexores, por lo cual, ¿no? En ocasiones se les conoce como distribuidores de datos, ya que su función puede resumirse como la distribución de datos en una sola línea a varias salidas, ¿no? En la figura se muestra un demultiplexor básico de 1 a 4. La línea de entrada de datos se conecta directamente, dice, a todas las compuertas AND, mientras que las dos líneas de selección activan una de las compuertas a la vez. Por consiguiente, los datos que aparecen en la línea de entrada pasan a través de la compuerta habilitada hasta la línea respectiva de salida del dispositivo distribuidor de datos. Un multiplexor de 4 canales, utilizando un decodificador. Aplicaciones. El demultiplexor es un circuito combinacional que, aunque la función básica es la que hemos explicado, puede utilizarse en muchos casos como decodificador y adopta cualquiera de las funciones que un decodificador realiza. Un demultiplexor decodifica la señal y la separa en varias salidas. Un ejemplo de ello es el aparato, dice, utilizado para pasar el cable a varias televisiones. Dicho de otra manera, del demultiplexor es una entrada de información y varias salidas. Otra forma, ¿no?, de poder representar tanto el multiplexor como el demultiplexor. Ahí tenemos un demux de 8 líneas o de 8 canales, ¿no? Demux. 3 selectores. Acá tenemos un sistema de comunicación, señal 1, señal 2, señal 3 y así sucesivamente, un multiplexor
canal de transmisión y el demux para recuperar cada una de estas señales. Señal 1, señal 2, señal 3. El demux. Ahí tenemos la tabla de un demux. De multiplexores, ¿no? Comparador ya hemos visto. Acá tenemos un comparador de 8 bits, pero está utilizando de 4 bits. Como queremos hacer un comparador de 8 bits y está utilizando comparadores de 4 bits, necesitamos 2 de 4 bits. Ahí tenemos los dos. Un comparador que tiene, si es de 4 bits, tiene 4 dígitos, desde A sub 0 hasta A sub 3. Ese es un dato o un número. ¿No? Y el otro número o el otro dato es B sub 0 a B sub 3. O en este caso a este le está llamando P y a este le está llamando Q. Entonces, en este caso, cuando hablamos solamente de un comparador de 4 bits, tiene cuando es menor, cuando es igual y cuando es mayor. Pero como yo voy a conectar este comparador de 4 bits a otro comparador también de 4 bits para convertirlo en 8 bits, para el examen, todo esto acá lo pongo a 1. Y de esta salida de P mayor, P igual, lo voy a conectar igualito al otro comparador. ¿Se da cuenta? Se está en forma paralela. Entonces, esto pasaría, como es de 8 bits, yo tengo de 4 bits, sería A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7. Este es un dato. El otro dato sería P. El otro dato sería B sub Q, sería B sub 0, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 y B7. Entonces, estoy comparando, ¿no?, una información de 8 bits, pero implementando con 2 de 4 bits. La pregunta sería, ¿qué pasa si tenemos de 4 bits y queremos hacerlo de 2 bits? Entonces trabajamos con A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 no nos interesa, B sub 0, B sub 1, B sub 3 no nos interesa, pero lo recomendable es que es estos dos, le unimos. ¿A dónde lo lanzamos? ¿A 1 o a 0? A. Y eso va a depender del fabricante, donde va a indicar, ¿no? Ahí tenemos un comparador de magnitud, ¿no? O el comparador propiamente dicho, lo que hemos estado hablando, otra forma de representar. Ahí tenemos un indicador de nivel de audio. Con comparador dice el LM339. Este es un comparador de 8 bits
utilizando 2 de 4 bits, similar a lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué tenemos acá? También es un tipo de comparador que va a detectar, este es un LDR, una resistencia dependiente de la luz, ¿no? Donde esta tensión va a comparar la tensión de entrada no inversora con la inversora. Va a depender si es de día o de noche. ¿Cuándo va a sonar esta bocina? Cuando este punto es tierra, cuando es 1, cuando es 0. ¿Ah? Este punto acá. Esta es la bocina. Un buzzer. ¿Cuándo suena esa bocina? Cuando este punto llega ¿a qué? Cuando llega a tierra. ¿Y cuando llega a tierra? Cuando acá tenemos 0. 0. Ahí va a cerrar el circuito y esta fuente acá va a entrar su corriente por este lado hacia tierra. Pues hay un voltaje de B1, este voltaje acá, y otra forma, no solamente se escuchar, sino pongo un LED en serie con una resistencia para ver si el LED se prende, ¿no? ¿Cuándo se prende este LED? Cuando cierra el circuito. ¿Y cuándo cierra el circuito? Cuando este punto se va a tierra. Ahí tenemos un comparador básico, lo que hemos visto también. Un convertidor analógico digital. También hay de digital analógico, algo similar que el MUX y el de MUX. Estos son comparadores. Imagínense la cantidad de compuertas que tiene internamente. Comparador de 8 bits utilizando comparador de 4 bits. Acá me dice, un circuito digital comparador realiza la comparación de dos palabras, A y B, de n bits tomadas como un número entero sin signo e indica, ¿no?, si son iguales o si una es mayor o otra es menor, ¿no? O sea, o es igual, o es mayor o es menor. Bajo cualquiera valores de A y B, una y solo una de las salidas estará a 1, permaneciendo las otras en 0. Ahí tenemos un comparador de 7485. Un conversor análogo digital. Un comparador de frecuencia digital.
Hola, seguimos con los tutoriales de los fundamentos de electrónica digital. Estamos viendo los circuitos combinacionales y hoy vamos a ver el multiplexor de 4 entradas. Te recomiendo que si no lo has visto antes, veas el tutorial del multiplexor de 2 entradas y el tutorial del decodificador. Como he dicho, en el tutorial anterior vimos el multiplexor de 2 entradas. En este anterior tutorial vimos que este multiplexor tenía 2 entradas, una señal de selección y una salida. Con esto, si seleccionábamos la entrada 0, veíamos a nuestro amigo A, y si seleccionábamos la entrada 1, veíamos a nuestro amigo B, el que estaba en la entrada 1. Así, cambiando la señal de selección, podemos ver a un amigo o a otro. Imagina ahora que además de estos 2 amigos, tenemos un tercer amigo e incluso un cuarto amigo. Entonces, ¿cómo podemos ahora hacer el circuito de modo que podamos ver a estos 2 amigos nuevos? Bueno, podemos pensar a nuestro amigo 2 y a nuestro amigo 3, le ponemos una cámara y seguramente si se ha inventado el multiplexor de 2 entradas, seguramente haya un multiplexor de 4 entradas. Así que vamos a imaginarnos que existe este multiplexor de 4 entradas y lo multiplexamos hacia una pantalla. Anteriormente teníamos un interruptor. Este interruptor controlaba las entradas, pero ahora nos damos cuenta que con este solo interruptor tenemos 2 entradas que tienen este valor 0. ¿Cuáles podemos escoger? Bueno, se nos puede ocurrir utilizar un nuevo interruptor. Con este nuevo interruptor controlamos el otro bit. Así, si tenemos los 2 bits de selección a 0, seleccionaremos la entrada 00. Cambiando la selección a 01, seleccionamos a nuestro amigo 1. Luego cambiamos a la 10, seleccionamos a nuestro amigo 2. Y la 11, seleccionamos a nuestro amigo 3. Así podemos cambiar de amigo cambiando los interruptores. Vale, vamos a ver este multiplexor de 4 entradas. Tenemos estas 4 entradas, los 4 datos de entrada. Tenemos 2 bits de selección, S1 y S0. Tenemos una salida. Si hacemos la tabla de verdad, nos damos cuenta que tenemos 6 entradas. 2 elevado a 6 son 64 posibilidades. Podríamos hacer el mapa de Karnaugh de estas 64 entradas de esta tabla de verdad, pero nos saldría un mapa de Karnaugh bastante complicado. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Vamos a hacer la tabla de verdad simplificada, de modo que ponemos las 4 posibilidades de selección que se corresponden con los números en decimal 0, 1, 2 y 3. Y de estas 4 posibilidades, cuando estamos en la 00, se selecciona el dato 0. Es decir, a la salida tenemos de 0. Esto significa que esta es la única entrada que me importa, la de 0, y a la salida tendremos de 0. Luego, cuando tenemos la entrada 01, a la salida tenemos el dato 1. Por lo tanto, este es el único dato que me importa y a la salida tendremos de 1. Cuando tengamos la entrada 10, a la salida tenemos el dato 2. Por lo tanto, este es el único dato que me importa y a la salida tendremos el dato 2. Por último, al tener la entrada 11, el número 3, pues tendremos a la salida el dato 3 y así nos quedaría la tabla de verdad. Todos estos de aquí no nos importan, ya que estamos seleccionando únicamente uno de los datos y nos da igual que tengamos en el otro cuando no está seleccionado. ¿Cómo hacemos este circuito? Vamos a recordar lo que vimos en el tutorial del multiplexor de 2 entradas, en el que utilizamos puertas AND para dejar o no pasar ciertos datos. Vamos a poner aquí las entradas del multiplexor. Entonces vemos que cuando tenemos la entrada 00, significa que ese 0 tiene que ser 0 y ese 1 tiene que ser 0. Y estas dos las unimos con una puerta AND y vamos a dejarlas pasar al dato 0. Lo unimos con una puerta AND también. Si no sabes bien lo que estamos haciendo aquí, te recomiendo que veas el tutorial del multiplexor de 2 entradas. De todos modos, lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Vamos a ver el siguiente caso. Cuando la entrada es 01, ¿qué significa? Que la selección ese 0 tiene que ser 1 y que ese 1 tiene que ser 0.
Estas dos las unimos con una AND, tenemos ese 1 negado por ese 0, y con esto dejamos pasar a D1, pues lo unimos con una puerta AND. Ahora, cuando tenemos 1, 0, significa que ese 0 tiene que ser 0, ese 1 tiene que ser 1, hacemos la puerta AND, tenemos ese 1 por ese 0 negado, y aquí dejamos pasar a D2, pues lo unimos con una puerta AND con D2. Por último, cuando tenemos 1, 1, ese 0 tiene que ser 1, ese 1 tiene que ser 1 también, las unimos con una puerta AND, tenemos aquí ese 1 por ese 0, y ahora dejamos pasar a D3, pues lo unimos con una puerta AND. Ahora todas estas salidas se unen con una puerta OR, y aquí tendríamos la salida. No sé si te has dado cuenta, pero esto de aquí es un decodificador. Si no sabes lo que estoy hablando, te recomiendo que veas el vídeo del decodificador de 2 a 4. Vamos a llamar a las salidas del decodificador Z0, Z1, Z2 y Z3. Vamos a poner la tabla de verdad del decodificador. Fíjate que el decodificador tenía esta diagonal toda 1. Y fíjate que el multiplexor tiene esta misma diagonal, pero en vez de A1, con los datos de entrada. Por eso se utiliza el decodificador para hacer un multiplexor, porque tiene la misma estructura, solo que el decodificador saca unos a la salida y el multiplexor saca un dato que quiera seleccionar. Bien, como esto es un decodificador, vamos a poner el decodificador y así es más sencillo. Y como esto me ha quedado medio desordenado, voy a cambiarlas de orden, las pongo así y así los cables están más ordenados. Vamos a analizar este circuito. Cuando tengo 0, 0, la entrada S tengo 0, 0, debo seleccionar el dato de 0. En el decodificador tendré también 0, 0. Y por lo tanto, la salida Z0 la tendré a 1 y el resto de salidas las tendré a 0. Esto hace que el dato 0 pase por esta puerta AND, pero el resto de datos no pase. ¿Qué sucede? Que en estas puertas tendré un 0. Y en esta puerta OR, como tengo todos ceros menos el dato 0, saldrá el dato 0. De nuevo, si no entiendes esto, te recomiendo que veas el vídeo del multiplexor de 2 entradas donde se explica con detalle. Por lo tanto, funciona como hemos dicho, el dato 0 sale a la salida. Vale, vamos a ver el siguiente caso. Cuando la entrada 0,1, tendré en ese 0,1, se debe seleccionar la entrada 0,1. El decodificador con un 0,1 se activa la salida 1. Z1 estará activada, el resto de salidas está desactivada, por lo tanto, de 1 pasará por esta puerta lógica y el resto de entradas no pasarán por las puertas A. Esto hace que tengamos ceros en esta puerta OR, menos el dato 1 que es el que sale. Por lo tanto, tenemos de 1 a la salida, que es lo que tenemos que tener. Vamos a ver el siguiente caso cuando tenemos 1, 0. Cuando tenemos 1, 0, se selecciona el dato 2. En el decodificador de 2 a 4, al tener 1, 0, la salida Z2 será activa, el resto de salidas está inactiva, por lo tanto, el dato 2 pasa por esta puerta lógica y el resto de datos no pasan por la puerta AND, lo que hace que a la salida de estas puertas AND haya un 0 y en la OR salga de 2. Así pues, tenemos de 2 a la salida, que es lo que tenemos que tener. Y por último, ya te puedes imaginar, en el caso que tengamos 1, 1, se selecciona D3, Z3 en el decodificador será la que está activa, el resto estará inactiva, el dato 3 sale por esta puerta lógica, el resto de datos no sale, el resto de puertas AND tienen un 0 y a la salida tenemos D3, que es lo que teníamos que tener. Muy bien, vemos que este circuito funciona y ya sabemos hacer un multiplexor de 4 entradas. Los bloques lógicos que hemos estado haciendo hasta ahora pueden tener habilitación. Vamos a ver cómo haríamos la habilitación de este multiplexor de 4 entradas. Añadimos la entrada E de Enable habilitación a nuestra tabla de verdad. Le ponemos aquí la entrada de Enable. Vimos en el tutorial del multiplexor de 2 entradas que podía estar dibujada en otro sitio y la vamos a poner aquí. Y estamos utilizando habilitación a nivel alto. Ya he dicho que normalmente se utiliza a nivel bajo en los circuitos comerciales. Por ser más fácil de entender, en este tutorial lo utilizamos a nivel alto.
ponemos también la entrada del enable en el circuito, sabemos que cuando tenemos un 0 en el enable va a estar deshabilitado, nos da igual lo que haya en el resto de entradas, y cuando tenemos un 1 estará habilitado y funcionará como ya hemos visto. ¿Cómo introducimos el enable en este circuito? Bien, lo podemos hacer igual que en el multiplexor de 2 entradas, simplemente poniendo una puerta AND a la salida, y con esto ya tenemos el circuito. Cuando el enable vale 0, la salida será 0, y cuando el enable valga 1, el circuito está habilitado y saldrá por la salida lo que teníamos antes. Otra alternativa es utilizar un decodificador con habilitación. Si este decodificador tiene la habilitación, ¿qué ocurre? Que cuando tengo un 0, todas las salidas del decodificador estarán a 0, y esto hace que ninguno de los datos de entrada puedan pasar por estas puertas AND, y a la salida de estas puertas AND tendré un 0, y a la salida del multiplexor tendré un 0 también. Por lo tanto, esta es otra manera de hacer el multiplexor de 4 entradas con habilitación. Bueno, esto es una manera de hacer un multiplexor de 4 entradas, pero vamos a ver otra alternativa. Vamos a ver cómo hacer un multiplexor a partir de otros multiplexores más pequeños. Para entender cómo vamos a abordar el problema, podemos ver que cuando S1 vale 0, estoy seleccionando entre D0 y D1. Así que cuando S1 vale 0, estoy seleccionando entre estos dos. Estos dos son los que van a salir. Uno de estos dos va a salir. Cuando S1 vale 0, seleccionaré una de estas dos. Por otro lado, cuando S1 vale 1, voy a seleccionar entre el dato 2 y el dato 3. Esto hace que cuando S1 valga 1, selecciono entre estos dos datos. Después, cuando S1 vale 1, la salida será una de estas dos, y podré pensar que hay un multiplexor controlado por S1 que me selecciona entre uno de estos dos. Cuando S1 vale 0 y S0 vale 0, la salida será de 0. Estaré escogiendo esta salida. Así que aquí tendré un multiplexor que a partir de S0 seleccionará entre D0 y D1. Bueno, esto más o menos es la explicación, ahora te puedes imaginar cómo funciona. Vamos a ver si realmente esto funciona. Tenemos nuestro multiplexor original de 4 entradas, y ahora vamos a ver si esto es equivalente a esto. Cuando S1 y S0 valen 0, 0, tenemos a la salida de 0. Vamos a ver aquí. S0 vale 0. Esta señal de selección afecta a los dos. Aquí es S0 también. Y entonces se selecciona tanto D0 como D2. Y tendremos a la salida de cada uno de estos multiplexores D0 y D2 respectivamente. Ahora S1 vale 0 y por lo tanto este multiplexor va a seleccionar a D0. Por lo tanto, para este caso los dos multiplexores funcionan igual. Cuando tenemos 0, 1, tenemos a la salida el dato 1. En este caso tenemos S0 que vale 1. Seleccionará D1 y D3 cada uno de estos multiplexores. S1 vale 0 y seleccionará a D1, por lo tanto sigue funcionando bien. En el siguiente caso, cuando tenemos 1, 0, a la salida tenemos el dato 2. En este caso, S0 vale 0, selecciona D0 y D2 cada multiplexor, y S1 que vale 1 va a seleccionar a D2. Vemos que son equivalentes también. Y por último, cuando tenemos 1, 1, el dato 3 lo tenemos a la salida, y ahora S0 vale 1, selecciona a D1 o a D3, S1 que vale 1 selecciona a D3. Vemos que estos dos multiplexores funcionan igual, son equivalentes, así que ya sabemos hacer multiplexores de 4 entradas a partir de 3 multiplexores de 2 entradas. Fíjate también que cambiando el orden de estas entradas, el circuito va a funcionar igual. Lo dejo como ejercicio que lo hagas porque se resuelve de la misma manera que acá. Por último, vamos a ver cómo hacer un multiplexor de 4 entradas a partir de 2 multiplexores de 2 entradas con habilitación y un par de puertas con gas. Vamos a ver si esto es equivalente.
Para el caso que tenemos 0, 0, ya sabemos, el dato a la salida será de 0. Ese 1 va a la habilitación de este multiplexor, pero como vale 0, lo deshabilita. Y por lo tanto, este multiplexor da 0 a la salida. El otro multiplexor tiene ese 1 negado, por lo tanto tendrá un 1 en la habilitación y estará habilitado. Luego tendremos ese 0, que en el multiplexor de abajo me da igual porque está deshabilitado, pero en el multiplexor de arriba selecciona el dato 0. El dato 0 lo tendremos a la salida, y como hay una puerta OR, saldrá a la salida, y tendremos a la salida el dato 0. Por lo tanto, en este caso son equivalentes. Veamos el caso que tengamos 0, 1. 0, 1 selecciona el dato 1. Cuando ese 1 vale 0, el multiplexor de abajo está deshabilitado por tener un 0 en la habilitación, por lo tanto tendrá un 0 a la salida. El multiplexor de arriba estará habilitado porque ese 1 está negado y por lo tanto funcionará normalmente. Ese 0 que vale 1, en el multiplexor de abajo me da igual porque está deshabilitado, el multiplexor de arriba selecciona la entrada de 1 que sale porque hay una puerta OR y la otra pata de la puerta tiene un 0. Por lo tanto, en este caso vemos que también funciona bien. Veamos en el caso que tengamos 1, 0. Cuando tengamos 1, 0, tenemos de 2 a la salida y ahora en este multiplexor, ese 1 vale 1, habilita el primer multiplexor y el multiplexor de arriba estará deshabilitado. Por lo tanto, el multiplexor de arriba tendrá un 0 a la salida. Y ahora ese 0 vale 0, es a pasar la salida a 0 del multiplexor de abajo, pero el de arriba está deshabilitado, me da igual. Por lo tanto, de 2 saldrá por el primer multiplexor y saldrá a la salida. Vemos que los dos funcionan igual para este caso también. Y por último, cuando tenemos las entradas 1, 1, se selecciona de 3. En este caso, el multiplexor de abajo estará habilitado y el de arriba estará deshabilitado. Y el de arriba tendrá un 0 a la salida. Ese 0 vale 1, dejar pasar la entrada 1 del multiplexor de abajo y el de arriba me da igual porque está deshabilitado. La entrada 1 del de abajo es de 3, que saldrá a la salida. Así que vemos que los dos funcionan igual. Hemos aprendido a hacer un multiplexor de 4 entradas con 2 multiplexores de 2 entradas con habilitación, una puerta OR y un inversor. De igual manera, podríamos ordenar las entradas de otra forma. Estos dos circuitos son equivalentes, aquí he cambiado D1 por D2 y S0 por S1 y te dejo aquí que hagas el ejercicio para comprobar que son realmente equivalentes. Muy bien, esto es el
Un momentito. Los papás de Matías. Tenemos el 74138, que es un circuito integrado que ya con... Se observa, ¿no? ¿Se escucha? Sí, profesor. Okay. Demultiplexor, y veremos la forma como podemos construir nuestro propio demultiplexor, pues usando las compuertas que ya conocemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a seguir aprendiendo más acerca de circuitos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el demultiplexor, también conocido como DEMUX. Bueno, ¿cómo funciona? Pues este circuito realmente es el complemento al circuito que vimos en la lección pasada. ¿Por qué? Porque en este caso va a funcionar de manera inversa. Es decir, yo voy a tener únicamente una entrada y esa entrada yo puedo seleccionar a cuál salida va a ir.
En el caso anterior, si recuerdan, nosotros teníamos múltiples entradas y solamente teníamos una salida. En este caso tengo una línea de entrada, pero yo puedo seleccionar si va a salir en esta línea, en esta línea, en esta línea y en esta línea. En este diagrama es como si tuviéramos una manivela y esta manivela pudiera ir a cada una de las líneas que nosotros tenemos de salida para hacer la conexión. De tal manera que cuando está conectada en una de ellas, las otras se ignoran. Es decir, ahorita yo lo tengo conectado en la que se encuentra hasta arriba, entonces la señal que venga en esta línea va a salir únicamente acá y estas líneas de acá, bueno, pues no van a tener ninguna salida relacionada con la señal que está entrando. Si yo pudiera mover la manivela y la moviera para acá, bueno, entonces ¿qué pasa? Que ahora la señal que yo tengo de entrada saldría acá, saldría en esta línea no tendría ningún tipo de señal, esta tampoco y esta tampoco. Y es la forma como trabaja el demultiplexor. En el mercado ya existen demultiplexores que podemos utilizar directamente o desde luego podemos construir el propio. Aquí yo tengo un ejemplo. Este demultiplexor es el 74138 y podemos ver cuáles vendrían a ser los pines y cómo trabajarían. Vamos a hacer un chequeo rápido de esto. Bueno, en primer lugar tenemos aquí la tierra, el pin 8 iría conectado a tierra, el pin 16 iría conectado a nuestra fuente positiva de voltaje. A partir de ahí vamos a identificar cuáles son las salidas. Las salidas que nosotros tenemos son estas: Y0, posteriormente tenemos a Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 y Y7. Es decir, son los pines del 15 al 9 y el pin 7. Vean que tenemos una rayita arriba de la salida de cada uno de ellos. Eso significa que la salida está siendo negada. Es decir, que vamos a tener el complemento de la señal que está entrando. Si la señal que está entrando es un 1, la salida que nosotros hemos seleccionado va a tener un 0. Y si la señal que está entrando es un 0, la salida que nosotros hemos seleccionado va a tener un 1. Entonces, para este caso, el caso del 74138, bueno, las salidas que nosotros tenemos están negadas. Si queremos tener exactamente la misma salida que la entrada que tenemos, bueno, hay que colocar NOTs a cada una de las salidas que nosotros tengamos. Tenemos en este caso entonces 8 salidas. Nuestra entrada va a ser G1. Aquí lo tenemos. Entonces el G1 va a entrar y dependiendo de la dirección que nosotros demos, bueno, va a salir en alguna de estas salidas. ¿Cómo colocamos la dirección entonces? La dirección la vamos a colocar a través de los pines 1, 2 y 3, que es A, B y C. Como tenemos 8 salidas, necesitamos 3 bits para poder representar las direcciones de estas salidas. Entonces, por medio del valor que coloquemos en A, B y C, ya sean unos o ceros, representamos la dirección que corresponde a la salida correspondiente o a la salida que a nosotros nos interesa. Ahora, aquí tenemos 2 pines, el 4 y el 5. Generalmente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar estos pines hacia tierra. Los vamos a conectar directamente hacia tierra para que no nos estorben y entonces la entrada que tengamos vaya directamente a la salida que nosotros queremos. Si nosotros necesitamos tener una señal de enable para poder trabajar, bueno, entonces esa señal de enable se la conectamos tanto al pin 4 como al pin 5. Y cuando estos pines estén con el valor de 0, entonces la entrada que nosotros tenemos en G1 irá a la salida correspondiente. Si estos pines estuvieran con el valor de 1, la entrada que tenemos acá no sale en ninguno de los pines. Podemos utilizar el pin 4 junto con el pin 5 para tener condiciones de enable. Es la forma como estaría trabajando el 74138. Como ven, no es complicado leer el diagrama y podemos utilizarlo muy fácilmente. Vamos a ver cómo podemos construir nuestro propio demultiplexor. Aquí yo tengo un diagrama. En este diagrama estoy colocando un NAND de 3 entradas con un NOT.
Entonces, todo esto lo vamos a considerar como si fuera una sola unidad y en realidad fuera un AND de 3 entradas. Recuerden que en el AND de 3 entradas nosotros vamos a tener de salida un 1 o un verdadero cuando las 3 entradas sean 1 o sean verdadero. Con que alguna de las entradas no lo sea, entonces nosotros tenemos un 0 de salida. Ahora bien, nuestras señales, ¿cuáles van a ser? Tenemos S, que es nuestra señal de entrada, la señal que queremos mandar a alguna de las salidas. Aquí está, S. Y tenemos nuestras salidas que son de 0, de 1, de 2 y de 3. Como nosotros tenemos 4 salidas, entonces necesitamos 2 bits para poder direccionarla. Y para eso estamos creando A0 y A1. La dirección de la salida que a nosotros nos interesa utilizar, la vamos a colocar por medio de A0 y A1. Por ejemplo, ¿cómo vamos a colocar la dirección? Bueno, aquí me interesa tener la dirección 0. Entonces la dirección 0 va a ser cuando A0 tenga 0 y A1 tenga 0. Pero como estoy haciendo uso de un AND, recuerden que estos dos los estoy considerando como si fuera un AND de 3 entradas, entonces yo tengo que tener aquí un 1 y tengo que tener aquí también un 1. ¿Para qué? Pues para que exista la posibilidad de que tengamos una salida de 1 en D0. En dado caso de que yo no tenga aquí un 1 y aquí tampoco, entonces no voy a poder cumplir con la condición necesaria para que yo pueda tener una salida de un 1 en D0. Cuando A sea 0, yo voy a tener un 1 acá porque lo estoy conectando a la negación de A, y cuando A1 sea 0, también voy a tener un 1 acá. ¿Por qué? Porque lo estoy conectando a la negación de A1. Entonces, ya la salida de D0 va a depender exclusivamente del valor de S. Sin embargo, las demás combinaciones que yo tengo en los otros, por ejemplo, aquí yo tengo A0 con negación de A1, bueno, este no tendría la posibilidad de poder ser un 1. Este de acá, que yo lo tengo con negación de A0, pero con A1, tampoco tendría esa posibilidad. Y por último, este de acá, que lo tengo directamente con A0 y este con A1, bueno, tampoco tendría la posibilidad de ser un 1. Vamos a ejecutar la simulación del circuito para que veamos qué pasa. Ok, todavía no voy a modificar la señal, vamos a concentrarnos en las direcciones. Entonces, como yo tengo la dirección 0, 0, ¿esa a quién corresponde? Corresponde a esta salida, a la salida 0. Entonces, noten que es la única que tiene un 1 y un 1, dando la posibilidad de tener un 1 acá cuando la señal sea un 1. Los demás tienen 0, 1, 1, lo cual no nos va a dar un 1 de salida si en esta línea tuviéramos un 1. En esta tenemos un 1 con un 0, que tampoco nos va a dar posibilidad de un 1 de salida cuando este se convierta en 1. Y este 0 con 0, que desde luego tampoco nos va a dar la posibilidad de tener un 1 de salida cuando la señal sea un 1. El único que lo puede hacer es este de acá porque tiene un 1 con 1, y cuando este se vuelva 1, entonces se va a cumplir el AND de 3 entradas y vamos a tener un 1 de salida. Vamos a hacer la prueba, voy a colocar la señal en 1, entonces aquí la tenemos. Si coloco la señal en 0, aquí la tenemos. Entonces vean que D0 está transmitiendo lo mismo que yo tengo en S. Y es la única que lo hace. Ahora chequemos otros direccionamientos. Por ejemplo, ¿qué sucede si tengo 0 con 1? Bueno, al tener 0 con 1, este AND de acá ya no tiene la posibilidad de tener un 1 de salida cuando S sea igual a 1. ¿Por qué? Por este 0. Ya con este 0 yo ya perdí la posibilidad, porque tendría 0, 1 con 1 que no me va a cumplir el AND para tener un 1 de salida. Sin embargo, ahora este AND ya tiene 1 con 1, entonces existe la posibilidad de tener un 1 de salida cuando S sea igual a 1. Y los otros, desde luego, pues no la tienen. Entonces, cuando yo cambio el valor de S, vemos que la salida de 1 es igual al valor de S. 0 cuando S es 0 y 1 cuando S es 1. Ok, vamos a probar otra dirección. Ahora vamos a probar la dirección 1, 0.
¿Y qué pasa? Sucede exactamente lo mismo. Este no tiene posibilidad, este no tiene posibilidad, este no tiene posibilidad, pero este sí, porque este está teniendo un 1 con 1. Entonces solamente necesita que ese tenga el valor de 1 para poder darnos la salida de 1. Vamos a colocarla, entonces oprimo S y he colocado un 1 en S y D2 tiene la salida un 1. Si yo coloco 0 en S, D2 tiene la salida 0. Entonces D2 me está dando exactamente como salida el valor que yo estoy colocando en mi entrada S. Veamos el último caso, que es cuando tenemos la dirección 1, 1, que corresponde a este AND. Entonces, este no tiene posibilidad, este tampoco, pero este sí tiene posibilidad porque tiene un 1 y un 1. Solamente necesita el 1 de S para poder dar la salida de 1. Entonces, cuando yo tengo la dirección 1 con 1 y doy un 1 en S, ¿qué es lo que sucede? Que D3 me está dando exactamente la misma salida que S. Los demás no, pero D3 me está dando la salida de S. Si yo tengo un 0 en D3. Si yo tengo un 1 en S, tengo un 1 en D3. Entonces, la misma salida que yo coloco, la misma entrada que yo coloco en S, es la salida que estoy obteniendo en D3. Y esta es la forma como funciona y cómo nosotros podemos crear un demultiplexor. Como ven, es muy sencillo, es fácil de entender y, bueno, de cierta manera se parece un poco a lo que hicimos en la lección pasada. Bien, descanso ya.